Shalom, la paz, en verdad, con un deseo profundo de que la paz, que es Jesucristo, esté en tu vida y en la vida de tu familia. Y hoy el Señor quiere encontrarse contigo a través de la palabra. Cuando alguien acoge la palabra de Dios, no está acogiendo solamente un mensaje, está acogiendo a Dios mismo, a Jesucristo, que es la palabra viva del Dios vivo. Por eso, estemos con el oído abierto, dejemos que la palabra de Dios, que Jesucristo, impregne nuestra vida. Escuchemos la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige. Estas son las palabras de vida eterna que tienen que ver indudablemente con nosotros. Dice la palabra que Jesús toma parte a Pedro, a Santiago y a Juan. Siempre me llama la atención de este pasaje, porque si Jesús tenía 12 apóstoles, ¿por qué no se llevó a los 12? Nada más escogió a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro, aquel a quien Jesús nombraría cabeza de su iglesia y cuyos sucesores son los sumos pontífices, el Papa. Santiago y Juan, que era el más jovencito, tal vez 16 años. Dios es así. Dios, aunque tiene muchos discípulos, aunque tiene muchos miembros en su iglesia, hay cosas importantes que solamente se las revela a algunos cuantos. No con criterios humanos, porque los criterios humanos se seleccionan los mejores, los más inteligentes, los más leales, los más capaces. Dios no es así. Dios selecciona, pero no a los mejores. Hay veces selecciona a los más débiles. A veces selecciona a los más pecadores. A veces selecciona a algunos que no son tan brillantes. Es el misterio de la elección. ¿Por qué Dios a ti te ha escogido
y a otros que son mejores que tú, que son más inteligentes, más preparados, más capaces, el Señor no los escogió. A ti el Señor te ha elegido y te llama para que vayas con Él, porque quiere revelarte los misterios del reino. Con Pedro, Santiago y Juan, Jesús sube a un monte alto y se transfigura en su presencia. Jesús lo lleva al monte. El monte significa el lugar más cercano a Dios. Y ahí se transfigura. Hasta este momento, los discípulos están siguiendo a un profeta, pero al fin de cuentas su nombre. Ellos creen que Jesús es un hombre lleno del Espíritu de Dios, con una capacidad de predicación extraordinaria, con poderes taumatórgicos para sanar, para expulsar demonios, pero al fin de cuentas su nombre. Jesús les quiere revelar quién es Él. Y por eso, a ti, el Señor te trae a su iglesia. Por eso el Señor a ti te invita a formar parte de los grupos parroquiales, porque te quiere revelar quién es Él. Te lo quiere dar a conocer. Quiere darte a conocer los misterios del reino que no se le dan a conocer a todos, pero a ti sí. Y dice la palabra que se transfigura, porque hermano, tú y yo no estamos siguiendo a un simple hombre. Tú y yo no estamos siguiendo a un líder político, ni siquiera a un líder religioso. Estamos siguiendo a Dios que nos habla y se expresa en formas humanas, a Dios que habla en los acontecimientos. Es Dios el que se comunica contigo, es Dios a quien tú estás siguiendo. Y en el monte Tabor, Jesús se transfigura y dice la palabra que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. ¿Qué está sucediendo? Que Jesús les revela, les da a conocer que Él no nada más es su nombre, sino que es Dios mismo. Por eso la blancura que hace presente la divinidad, la blancura que hace presente su santidad, su pureza, les hace presente que Él es Dios todopoderoso. Muchos ven a Jesús un líder terrenal. Incluso dicen, era un hombre adelantado a su época que nos enseñó a amar, pero no logran dar el paso y descubrir que Jesús es Dios. Jesús se transfigura para ti en la iglesia. Cuando tú estás en la Eucaristía se hace presente Jesús con toda su humanidad, pero también con toda su divinidad, porque Jesús es Dios. Él puede transformar tu vida. Él puede sanar los acontecimientos de tu pasado que tanto te lastiman. Él es Dios y puede intervenir reconstruyendo tu matrimonio, reconstruyendo la vida de tus hijos. Pídele al Señor que se transfigure en tu vida. Pídele que te muestre la grandeza y el poder de su divinidad, porque Jesús no es un simple hombre. Jesús es hombre y Dios verdadero. De momento, los discípulos están extrañados. Dice la palabra que de pronto se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Hermanos, Elías representa los 5 primeros libros
Moisés representa los 5 primeros libros de la Biblia. Elías representa los demás libros del Antiguo Testamento, los que se llaman libros proféticos. Y al indicarnos el Evangelio que conversan con Jesús, te está diciendo algo muy importante. Todas las Escrituras hablan de Jesús. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Lee las Escrituras, medítalas. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si tú lees las Escrituras, empiezas a conversar no solo con Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, no solo con Elías, que son los demás libros, sino que empiezas a conversar con Dios mismo, con Jesucristo. En las Escrituras, hermanos, nosotros dialogamos con Dios. Esto, hermanos, es un secreto, porque la gran mayoría de la humanidad no lo sabe. Creen que la Biblia es un libro, el libro sagrado de los cristianos y hasta ahí. No, no es un simple libro. A través de las Escrituras, nosotros dialogamos con Jesús y Jesús dialoga con nosotros. Nos muestra los diseños de su amor para nuestras familias, los diseños de amor para el trabajo, los diseños de amor para el matrimonio. Jesús habla con nosotros en la Sagrada Escritura. Por eso, hermano, tú como cristiano estás llamado a ser un conocedor de las Escrituras, es decir, un conocedor de Jesucristo. No se trata de lo que diga la gente, no, se trata de que tú hables, dialogues con Jesucristo. Y dice que, bueno, le dice Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Por supuesto, cuando tú estás con Jesucristo, uno de los signos es que hay paz interior. Cuando estás con Jesucristo, qué a gusto estamos aquí. Cuando tú estás lejos de Cristo, estás de malas, estás enojado, todo amargado, todo te molesta, nada te cae bien, porque estás lejos del Señor. Pero si tú estás cerca del Señor, aunque tengas muchos problemas, aunque tengas muchas dificultades, dentro de ti hay paz. Y en ese momento dice la palabra que una nube los cubrió con su sombra. Esta nube significa la presencia del Padre Celestial. Y de esa nube sale una voz: este es mi Hijo amado, escúchelo. Esto es lo que te quiere decir el Padre. Escucha a Jesucristo. Después andas escuchando tantas tonterías de amigos, de compañeros, de medios de comunicación. Pero escucha a Jesús. Él te va a orientar en tu vida. Escucha a Jesús. Él te va a mostrar los porqués de las cosas que te han sucedido. Escucha a Jesús. Él es el Hijo amado del Padre. Mucha gente no escucha a Jesús, y entonces ahí los ves protestando contra la vida, los ves protestando contra los bebés, los ves protestando porque no aceptan ser mujeres, no aceptan ser hombres, lo ves protestando contra todo. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús, porque no lo han escuchado, porque no saben hacia dónde tiene que ir su vida. Pero para que tú puedas escuchar a Jesús, tienes que tener silencio interior. Tú no puedes escuchar a Dios con tanto ruido. No puedes escuchar a Dios con tu música de reggaetón. No puedes escuchar hacia Dios. Necesitas callar para que la voz de Jesús resuene en tu interior. Por eso el Padre te dice: escúchelo, escúchelo. Y continúa diciéndonos la palabra
que en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba con ellos. Porque, hermanos, hay momentos de la gracia de Dios. Hay momentos de la presencia de Dios para el hombre. Momentos en que Dios te está hablando. Aprovecha. Escucha la voz de Dios. Porque después va a llegar el momento en que dirás, ¿qué pasó? ¿No estaba Jesús con nosotros? Sí, está Jesús contigo. Pero hay momentos en que la voz del Padre Celestial resuena a través del mensaje de la iglesia. Escucha lo que te dice. Y después de eso, dice que cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto. ¿Por qué? Porque lo que vendrá después serán los momentos de sufrimiento, los momentos de pasión. Y cuando en nuestras vidas, hermanos, hay situaciones difíciles, lo que nos va a sostener en la fe es recordar esos momentos en los que tú y yo hemos visto a Dios actuando en nuestra vida. Cuando hemos visto que el Señor ha rescatado nuestra familia, cuando hemos visto que el Señor nos ha sacado de nuestros pecados, cuando hemos visto que el Señor ha roto cadenas de vicios, de esclavitudes, cuando hemos visto al Señor, hermano, eso nos sostiene. Después vendrán los momentos de sufrimiento, pero el recuerdo, la presencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso nos sostiene en medio de la fe. Tú también necesitas guardar en el corazón, no olvidar lo que Dios ha hecho contigo, cuándo y dónde Dios se transfiguró para ti, cuándo y dónde Dios actuó con mano poderosa, rescatándote, salvándote. Que el Señor grabe en tu alma los momentos de su transfiguración, los momentos en los que Jesucristo te ha mostrado que Él es Dios el Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.